Esta conferencia. Correcto, vamos a iniciar la grabación. Correcto, ese es el taller de ejecución presupuestal hecho por el área de soporte de MD Consultores. Y la agenda que vamos a desarrollar es una apertura, básicamente una definición conceptual de cómo funcionan este tipo de enlaces, cómo tenemos que parametrizar y ejecutar en las áreas de logística, nómina, finanzas y contabilidad. ¿Correcto? Logística, nómina, finanzas y contabilidad. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Les pido su atención al planificador para que sepa lo que tiene que hacer el emisor y al emisor para que lo configure y lo ponga en operación inmediatamente. Repito, esto no requiere la actualización del 2023. Esto lo pueden hacer con la actualización del 2022, porque ya está, ¿no? Entonces, por favor, háganlo y bueno, empecemos a certificar bien. Entonces, vamos a hacer la parte introductoria de la apertura. Número uno, ¿correcto? Vamos a entrar vamos a abrir nuestro Excel siempre de trabajo, ¿correcto? Nuestro Excel de trabajo. Y vamos primero al sistema presupuestal. Cuando ustedes han aprobado el presupuesto del 2023, acá obviamente aparece 2023-1. Y el equipo de presupuesto lo primero que tiene que hacer es colocar el número de certificación con el cual arrancan el 2023. ¿Ok? Una vez que han aprobado la formulación, acá aparece operativo 2023-1, ¿correcto? Y antes de que las Ingeniero, demás... ¿Sí? ingeniero, disculpe, ¿puede agrandar más su cuadro? Es un poquito complicada por la resolución. Vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Un segundito, por favor. Ya, entonces, cuando hemos aprobado a la versión 2023-1, la que tenemos ya en el operativo, número uno, cuando hemos aprobado la formulación, el operador de planificación tiene que entrar y colocar el número de certificado. ¿Y cómo lo etiqueta el certificado? Coloca el año 2023 y coloca 6 ceros. ¿Correcto? ¿Por qué? Para que el sistema ya reconozca todas las solicitudes que vienen de logística, de planillas, de finanzas y de contabilidad, las reconozca como ejercicio, como presupuesto del 2023. Eso es lo primero que tienen que hacer. Estoy diciéndole a aquellos que recién han aprobado su presupuesto, ¿no? Y luego, también, cuando ya el presupuesto lo han aprobado, tienen que inicializar, ¿correcto? El compromiso y ejecución, para que lo deje totalmente en cero. Esas son las dos etapas iniciales que tiene que hacer el área de planificación cuando va a entrar en operación. ¿Correcto? Asumamos que recién hemos aprobado el presupuesto, la formulación. Aquí me aparece operativo 2023-1. Perfecto. Me voy a configuración, me voy a datos de la empresa y coloco el correlativo de certificaciones. 2023 y 6 ceros. ¿Correcto? Para que arranquen uno. Listo. Luego de esto, ¿cómo se llama? Vamos a varios e inicializamos compromiso de ejecución para que todo quede completamente en cero y estemos listos para trabajar. ¿Correcto? Eso es lo que tiene que hacer el planificador como parte inicial, ¿no? Número uno. Número dos. Ahora sí, vayamos a analizar módulo por módulo. ¿Correcto? Vamos a analizar módulo por módulo. Logística. Certifica con el pedido. Compromete con la orden. Ejecuta con el devengado. ¿Correcto? Eso es lo que tiene que tener claro el planificador básicamente para trabajar. Certifica con el pedido. ¿Correcto? Con el proceso, cuando se hace el estudio de mercado, etcétera, ¿no? Certifica con eso. Compromete cuando ya se va a hacer la orden efectiva, o sea, la orden de servicio y la orden de compra. Y ejecuta el presupuesto cuando se hace el devengado. Número uno. Nómina. Certifica con la planilla. Compromete con la planilla. Devenga con la planilla.
¿correcto? Y esto lo hace por planilla. Ya no lo hacen lotes, sino ya los que ya lo han estado trabajando saben que eso es planilla por planilla. Certifica, compromete y devenga con la planilla. Y también certifica, compromete y devenga los depósitos semestrales. ¿Correcto? En las versiones 2022, las series que teníamos, ¿correcto? Ya podemos, ¿cómo se llama? Certificar y comprometer y devengar depósitos semestrales. Esto obviamente es 2 veces al año. Se hace en el mes de enero, perdón, en el mes de mayo y en el mes de noviembre. Algo importante en planillas que hay que tener en cuenta, no se compromete las provisiones. ¿Cuántas provisiones tiene el sistema? CTS, gratificaciones, vacaciones. Estas provisiones no tienen efecto presupuestal. No tienen efecto presupuestal. Eso también es algo importante porque en las versiones iniciales y anteriores hay algunas empresas que transferían la provisión. Eso se ha quedado en el sistema, ya lo estamos eliminando del sistema. Lo estamos dando de baja porque eso genera o induce error. Entonces estamos eliminando todo aquello que induce error. ¿Correcto? Entonces en nómina, vuelvo a repetir, se certifica, se compromete y se venga la planilla por planilla. Esto también es importante. En estas versiones ya no puedo trabajar pues en bloque de planillas. Ya a fin de mes mando las 15 planillas. No, no funciona así. Es planilla por planilla. ¿Correcto? Planilla por planilla. Y certifica, compromete y devenga los depósitos semestrales. Mayo y noviembre. ¿Correcto? No se consignan para nada las gratificaciones, vacaciones, etcétera, ¿no? Finanzas. Fondos fijos. ¿Correcto? Fondos fijos. Certifica con la rendición, compromete con la rendición, devenga, ejecuta con la rendición. ¿Correcto? Sabemos que los fondos fijos tienen 3 etapas. Una, cuando yo registro. Una, cuando yo registro. O sea, cuando coloco todos los documentos del fondo fijo de la caja chica. ¿Correcto? Y es en ese momento que estoy certificando. Cosa que vamos a ver en unos minutos. La rendición tiene que tener una aprobación. Cuando la rendición es certificada, en otras palabras, aprobada, recién se compromete. ¿Correcto? Y cuando la rendición es reembolsada, recién se devenga o se ejecuta. Son las 3 etapas con las cuales se manejan los fondos fijos. ¿No? Los fondos fijos. ¿Cómo funcionan las rendiciones de gastos? Igual. Las rendiciones de gastos, que ya hemos visto ayer cómo funciona finanzas ahora, certifican igual. ¿No? No se admiten transferencias en lotes. Eso también lo voy a retomar al momento de que llegue a finanzas. Esa opción, antiguamente el sistema en las versiones anteriores tiene una opción para transferir la ejecución presupuestal. Esa opción la estamos dejando en esta 2003.1.1.1 porque todavía están en algunos casos cerrando el 2022. ¿Correcto? Pero de acá a 15 días la vamos a desactivar porque las certificaciones, compromisos y ejecuciones son por rendición, por fondo, por rendición de gastos.
¿correcto? Entonces, ese es el cambio fuerte en el manejo que debe tener finanzas en todas las EPS, en la mayoría, porque algunas ya tienen esa cultura de trabajo, ¿no? Pero hay otras que no lo tienen y que van a tener que acomodarse inmediatamente, que es algo que expliqué el día de ayer y que lo voy a retomar el día de hoy, ¿correcto? Y finalmente, tenemos la contabilidad. Requisito número 1, activar la contabilidad presupuestal. Esta charla la hemos dado varias veces y nos hemos dado cuenta que lamentablemente no lo han hecho. Y creo que aquí ya interviene el planificador porque nosotros como equipo proveedor y de soporte nos mantenemos al margen sobre este tema porque es un tema interno en la empresa que tendría que resolver el administrador. Si el administrador quiere automatizar su conciliación, tiene que hacer los pasos que estamos explicando el día de hoy. Si no, lo va a tener que hacer manual o va a hacer una conciliación parcial y va a estar permanentemente observado por auditoría. Entonces, nosotros ya poco descargamos responsabilidad en esto. Primer punto, activar la contabilidad presupuestal. ¿Correcto? Y segundo punto, las provisiones de gastos. ¿Correcto? Registrarlas por la contabilidad presupuestal. ¿Correcto? Y solicitar certificación. Cuando se solicita la certificación, se actualiza el certificado. Se actualiza el certificado. ¿Correcto? Y cuando se apruebe el certificado, o cuando lo aprueba, en este caso, lo aprueba el planeamiento, se actualiza el comprometido y el devengado. ¿Correcto? Entonces, es imposible, si seguimos todas estas instrucciones, es imposible que tengamos diferencias entre contabilidad y presupuesto. Técnicamente es imposible. ¿Correcto? Y la conciliación va a ser mucho más sencilla, mucho más fluida y mucho más automática. Acabo de hacer esta explicación conceptual. ¿Alguien tiene alguna duda y preguntas para irnos a la parte práctica? ¿Hacer algún repaso en la parte práctica? Preguntas, por favor. Voy a empezar con logística, que es lo más simple, que prácticamente es lo más maduro, y ahí voy a ir hasta lo más complejo, que es nómina. Ingeniero, Este, buen día. Una buen día. consulta. Sí, Eh, las, ¿La planilla de los trabajadores nombrados también se certifica o no? todo, todo. O sea, todo gasto que sea por parte de la empresa se certifica. Todos los gastos, es que ese es el problema de la naturaleza de la observación de auditoría y es válida, ¿no? Todos estos años lo máximo que tenían era solamente, en algunos casos, logística y en otros casos logística más nómina. Y los gastos bancarios y las rendiciones de viáticos, de anticipos. O sea, lo que estamos trabajando ahorita es para que ustedes, los planificadores, sepan lo que tienen que hacer todos los módulos. Porque a ustedes les va a llegar un certificado y ya saben manejar un certificado, lo saben aprobar, lo saben editar, saben hacer todo eso. El problema es que no les llega. Y lo que estoy tratando ahorita de explicar es lo que ustedes tienen que exigir en coordinación con el administrador para que se opere de esa forma y les llegue la información. Si no, nunca van a conciliar. Ok, ¿Correcto? ok, ingeniero, gracias. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Ninguna? Ok, entonces, si estamos claros con con todo este procedimiento, vamos a empezar ¿cómo se llama? A revisar los procesos de cada uno de ellos. Y al final voy a hacer un comentario, un corolario, qué pasa con las órdenes pendientes de aprobación del 2022, que es algo que me han llamado y me han preguntado mucho. Eso lo voy a tocar al final porque no tiene nada que ver con esta parte de la ejecución. ¿Correcto? Entonces vamos con el tema. Logística. Esto es lo más corto, correcto, que vamos a trabajar porque es algo que es más maduro. Solamente voy a recalcar los temas que considero más importantes, ¿no? O sea, un segundito.
Hola. Sí, un segundito, estamos levantando logística para empezar. Un segundito, por favor. Ok, Aló, ingeniero, buenos días. sí, buenos días. Ok, vamos, Ingeniero, sí, una consultita antes de pasar al siguiente punto. Justo tuve una salidita y me comenta mi compañera. Y una duda también, ¿cómo es que en relación a lo que es el tema de viáticos, cómo es que se certifica los viáticos en el avalón? O sea, para nosotros todavía no Ketty, se ha implementado este tema. todavía no llegamos a esa parte, eso está cuando analicemos contabilidad. Estoy empezando módulo por módulo. Ahí vamos a tocar el tema de viáticos y anticipos. Ok, ingeniero, gracias. Ya, Disculpe. ya, ok, ya, ok. Listo, entonces vamos a logística. En este tema es corto porque todo el mundo lo domina, pero sí hay un tema de gestión presupuestal que lo voy a tocar acá. Número uno, recuerden que en la fase de cotizaciones el sistema tiene por default cómo va a pedir el certificado, el criterio de certificación. ¿No? Aquí lo tiene. Puede ser el precio más alto, el precio promedio, el precio más bajo. Ya he hecho varias charlas con respecto al tema y ¿cómo se llama? Y bueno, ahí lo tienen que configurar de acuerdo a cómo quieren por defecto, o sea, por defecto la certificación. Por defecto la certificación. Ese es un primer punto, ¿no? Tienen que revisarlo, lo normal es que tengan el precio más bajo de mercado, lo normal, configurado. Número dos, y esto para los planificadores, porque seguro a cada rato les van y le dicen, modifícame el certificado porque no cuadra con la adjudicación, ¿correcto? No cuadra por dos razones, ¿no? Pero hay una que es fundamental en el tema y que eso también lo voy a poner en conocimiento de los planificadores para que ellos sepan el por qué. No es un tema de sistema, es un tema básicamente de las reglas de negocio. Entonces vamos a analizar por qué pasa eso, ¿correcto? Si yo tengo un proveedor, tengo tres proveedores. Proveedor A, proveedor B, proveedor C. Y estos proveedores me proveen el ítem 1, ítem 2, ítem 3. Pongámosle precios. 5 soles, 3, 8. ¿No? 5 soles, 1, 7, 10. ¿No? El C, vamos a colocarlo acá, centrarlo acá. Vamos a centrarlo acá. 4 soles, 3, 7. Esos son los precios en soles. Sumo los precios por cada proveedor. ¿Correcto? Si yo utilizo la regla del menor precio, si yo utilizo la regla del menor precio, el certificado debería ser igual a ¿qué? A 4 más 1 más 7, 12. ¿Por qué? Porque el sistema automáticamente va a tomar el menor precio de cada proveedor. No le interesa, si yo conozco un proveedor, si yo le tengo confianza a un proveedor, el sistema trabaja bajo un algoritmo, una lógica.
Y la lógica del sistema es buscar el mejor precio para la empresa. Entonces, si yo sumo estos tres datos, me va a darme 12, ¿correcto? Y lo que van a recibir en planeamiento va a ser 12. Pero sin embargo va a ir el planificador y el de logística y va a decir, no, es 15. Porque este proveedor yo le tengo confianza, porque bueno, me da los ítems puntual y ese tipo de cosas, y por una simplificación administrativa porque quiero emitir una orden. ¿Correcto? Entonces, cuando hay variaciones de los certificados, normalmente se da por este punto. Porque si lo hacemos técnicamente y hablamos de que es beneficiar a la empresa, acá ¿cuántas órdenes se deberían generar en este proceso? 3. Y el certificado siempre cuadraría por 12. ¿Correcto? Entonces, lo que pasa en logística no es un tema de sistema, es un tema de gestión. ¿Correcto? Entonces, ustedes tienen que ir modificando el certificado. Ahora, ¿eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Ustedes simplemente lo único que tienen que hacer es entrar a su módulo de planificación, buscar un certificado ya aprobado, porque tiene que estar aprobado, ¿correcto? Le dan doble clic y aquí tienen la opción de editar certificado. ¿No? Aquí pueden modificar, agregar o quitar y con eso queda actualizado el certificado. No se requiere ninguna anulación, no se requiere absolutamente nada, solamente operar en el sistema. José, ¿Correcto? Sí. Hola. César, Excel, César. Lambayeque. ¿Cómo estás, Sí, César? ¿Qué tal? Qué gusto. se había quedado congelado la pantalla. ¿Podrías repetir esa parte, por favor? Ya, correcto. Regresamos. Pero el caso expuesto está claro, ¿no es cierto? Para todos. Este caso está claro, ¿no es cierto? Lo que sucede. ¿Estamos Así claros? es, así es. Eso pasa. Correcto. ¿Ya? Entonces, aquí se puede hacer varias gestiones, ¿no? La primera, planificación, ¿por qué no giras 3 órdenes? Si eso es lo que le conviene a la empresa. Estoy pagando menos, ¿no? Y si, bueno, por motivos ya de calidad, por varios motivos X, se le quiere dar al proveedor A, que eso es parte de la regla de gestión de la cadena de suministros, o sea, no hay ningún problema, no digo que sea malo, sino simplemente que eso se puede dar. El planificador no tiene, o sea, no se tiene que anular nada, no se tiene que reprocesar nada, porque mucha gente se complicaba, anular, revertía, modificaba el cuadro. No, 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 no. Lo único que tiene que hacer es entregarle al especialista de planificación cuál va a ser el monto final del certificado, y el especialista de planificación lo único que va a hacer es entrar acá, entrar a su certificación, correcto, a aprobados, en aprobados, porque ya previamente eso estaba aprobado, porque cuando vamos a llegar a una orden, eso está aprobado, correcto, selecciona el número de certificado, le da doble clic y acá tenemos una columna en amarillo. Esa columna en amarillo es para que modifique el certificado, lo agregue o le quite montos de acuerdo a cómo va a ser la adjudicación final. Y nada más. O sea, aquí le damos editar, el sistema advierte que va a haber una modificación y colocamos menos 200, 100 más, por decir, y acá le voy a hacer 50 más y acá voy a hacer 20 más. ¿Correcto? Modifican el certificado y listo. Automedios dice el menor, pum, va a chaparte. ¿No? Ah, Por ejemplo, hacemos ese tema y listo, ¿no? Y no tenemos ningún problema. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Eso es lo que tienen que hacer los planificadores en el caso puntual de logística, que es el único. No tienen que hacer nada más. Nada más. Solamente editar y adecuar el certificado. Y con eso queda. ¿No? No sé si estamos claros Claro, hasta ahí. disculpe. Esa modificación se hace siempre y cuando el área lo solicite, la modificación. Correcto, porque ¿qué va a pasar? Muy buena pregunta. El sistema en el ejemplo que estoy poniendo va a certificar por 12, pero cuando quiere emitir la orden para este proveedor no va a haber saldo, no va a haber saldo, porque el certificado es menor a lo que él realmente va a emitir. Entonces, esta edición del certificado, como tú lo bien dices, tiene que ser a solicitud del área usuaria. En este caso de logística. Tiene que ser a solicitud del área Ingeniero, usuaria, en este caso logística, ¿no? Sí. Claro, ingeniero, ingeniero, ¿qué tal? Buen bueno, día. disculpe, se ha dado el caso
de que el área de logística ha solicitado, por decir, un monto de 10.000 soles y cuando llega acá a planeamiento y presupuesto, lo jala el sistema, un promedio, supongamos 15.000 o 20.000 soles, así más. Correcto, correcto. ¿Eso a qué se debe? Ah, muy buena pregunta. La pregunta es de dónde sale este certificado, de dónde sale ese valor. Claro, Y eso es, ¿por ya, qué ¿de dónde incrementa sale? el precio si lo jalan de acuerdo a la nota de pedido? Correcto, lo jala de la siguiente forma. Primero, eso es lo que estoy explicando acá. El sistema, lo primero que hace es evaluar esto. Perdón, acá. ¿Qué método de certificación? ¿Cuál es el criterio? ¿Precio más alto, precio promedio o precio más bajo? Eso es lo primero. Yeah. Número uno. O sea, el sistema tiene para parametrizar ahí cuántos esquemas de valorización vas a tomar para evaluar el certificado. Número uno, eso es lo primero que evalúa. Y número dos, al sistema no le interesa, ¿cómo se llama? Los pedidos por proveedor. Al sistema le interesa, por ejemplo, si el criterio es el menor precio, al sistema le interesa de todas las cotizaciones, cuál es el menor precio por ítem. ¿Me entiendes? Ujú. Eso lo hace automático. Eso lo hace completamente automático. Entonces, ahí Ya. pueden haber variaciones. Ahí Ingeniero, pueden haber variaciones. disculpe. Sí. Cuando se hace la modificación ahí en la certificación, Ajá. esto te va a emitir una nueva certificación. Tenemos que volver No, a imprimir una nueva misma, certificación por la diferencia. es la misma certificación con la nota de modificación. Es la misma certificación con la nota de modificación. Ya, ok, ingeniero. O sea que no va a haber ninguna modificación, solamente tenemos que tener No, no va a haber ninguna modificación en el correlativo. Es el mismo certificado, pero con una nota de modificación. una nota de Ingeniero, modificación disculpe, solicitada también por el área usuaria, ¿verdad? Así es. ingeniero, disculpe, pero será en la versión actualizada que sale esa tabla que dice modificar, porque dentro de mi módulo que yo tengo no está eso. A ver, esa implementación se ha hecho en la serie 2022 para adelante. Acá tienes el número de la versión, no sé si lo estás viendo en pantalla. El sistema siempre publica el número de la versión acá. La serie 2022 es la que tiene esa función. La 2021 no tiene esa función. De la Ingeniero, 2022 ¿qué para tal? Buen adelante. día. Sí, buen día. Ingeniero, buenos días. Del EPS Mapica. Hola. Ingeniero, una consulta. Ya, al momento que usted dice que se modifique en esa columna de resaltado de color amarillo, ya todo bien hasta ahí. Pero al momento que yo valido en reprograma gastos operativos, en la columna certificado, ahí solamente me aparece el monto certificado original, pero más no lo modificado. ¿Cómo puedo hacer yo para actualizar ese monto certificado modificado? Ah, correcto, esa es una buena pregunta. Estamos haciendo una modificación acá, voy a ponerla en pantalla, y que eso ha generado confusión. Muy buena pregunta. Segundo, por favor. Vamos a irnos acá a varios. Vamos a ir a reprograma gasto operativo. Vamos a buscar una cuenta cualquiera, una 62, por ejemplo. Eh, Aquí en la versión 2022 todavía persiste un problema que ustedes pueden ver acá, que hay una columna. Un segundo, voy a tratar de escribir acá. Que hay una columna que dice saldo de programado menos certificado. ¿Correcto? Esta columna se va a eliminar porque el saldo de la certificación va a ser controlado a nivel total, no a nivel mensual. Porque ustedes hacen traslado de saldos y a veces quedan negativos. Entonces, el tema que tú manifiestas es correcto, no se refleja acá porque se va a reflejar en el total, ¿no? Y eso sí lo vamos a modificar. Ya lo estamos modificando, por eso que no hemos publicado. Una vez que actualicemos la 2023, ahí va a ir esa modificación. El error está acá, que los saldos certificados no deben ser mensualizados, sino deben ser acumulados al año. Los saldos comprometidos sí deben ser mensuales. Ese sí es un problema que se ha dado.
Claro, pero ahí en el otro cuadrado donde dice certificado, Esto también se va a no sé si eliminar. puede ver ahí. Solamente vamos a colocar el Ah, total. ya, ya, claro, bueno, ahí sí estaría más claro, pues, ¿no? Claro, o sea, eso ha Ya, generado confusión. Eso ha generado sí, confusión, pues, porque porque sí. claro, porque cuando tú, por ejemplo, cuando haces traslado de saldos, te quedan los certificados en negativos, Claro, salía en ¿no? negativo, pues sí, siempre esa ha sido mi Claro, duda. pero Ajá. claro, realmente no son negativos, sino el certificado tiene que medirse y evaluarse anualmente, no mensualmente. Estamos haciendo Ah, ok, esa ok. adaptación para que se vea mejor y no genere confusión. Es correcta tu observación. Es correcta tu observación. Ya, está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ya, otra Ingeniero, pregunta. Sí, sí, con relación por decir, de acuerdo a cada gerencia, debería generarse un reporte de acuerdo al gasto ejecutado mensual o de acuerdo a lo que tú lo solicites por fechas en el sistema. En ajá. mi caso, en mi caso no me genera ese reporte. Ese reporte está acá. Tienes tres niveles para controlar eso. A nivel de compromiso, certificado y devengado. Pero no me genera, me sale que la celda está vacía. Bueno, repito que deberías verificar este tema y deberían verificar si es que ustedes han hecho, por ejemplo, el proceso de captura de devengados. Si no han hecho captura de devengados, no va a haber ninguna ejecución que va a mostrar, ¿ah? Por si acaso. No va a haber nada, ninguna ejecución que va a mostrar. Ingeniero, Sí, buenos días. Me habla Manuel Avilés del EPC Hilo. Manuel, ¿cómo estás? Eh, sí, respecto a las modificaciones de las solicitudes de certificación que va a generar logística, dígame, Correcto, esas modificaciones están diseñadas para hacerlas en nuestro módulo, pero correcto, nosotros que somos responsables de la certificación y donde ya existió una inicial, nosotros vamos a manipular el módulo de certificación. Con qué justificación? Porque se supone que logística ha hecho una cotización, una primera cotización, pero el sistema está calculando a la menor cotización. Pero como correcto, usted mismo manifestó, hay oportunidades en las que el usuario considera de que el producto no responde a las expectativas o a la calidad que correcto. necesita y va a elegir uno de mayor cotización. Entonces, si logística va a venir solamente a solicitarnos verbalmente, ¿cómo vamos a justificar nosotros las manipulaciones que vamos a hacer en el módulo? O sea, yo, como ya conversé anteriormente con usted, no me parece que nosotros estemos, digamos, cambiando los montos, porque ante cualquier auditoría que se venga posteriormente, quienes vamos a aparecer modificando esos importes somos nosotros, cuando nosotros no intervenimos para nada en la cotización. Esa es mi consulta. Eh, ¿Cómo bueno, vamos a verificarlo, no? es una buena acotación. Por ejemplo, acá tienen un tema, ¿no? Si yo le doy clic derecho al certificado, aquí yo puedo colocar un expediente completo, ¿correcto? De por qué se ha hecho la modificación. Una nota. Donde, ahora, señora Vilés, en mi presentación y conociendo un poco, usted lógicamente lo conoce más, la gestión administrativa del EPS, esa modificación no debe ser de oficio por el área de planeamiento, en mi modesta opinión. Y como lo mencionaron acá otros participantes, esa modificación tiene que venir acompañada de un requerimiento, porque tiene que haber una justificación porque han variado los precios. O sea, y lo normal es que las empresas lo que hacen es agarran y en esta nota entran a aprobado, le dan clic derecho y en esta nota colocan todo el expediente y la justificación de por qué se va a hacer la modificación. Mm, hay opción para que nosotros podamos digitar la Así justificación. es, así es, así es. Pero vuelvo a repetir, no debe ser una modificación de parte, porque el sistema automáticamente va a trabajar con los parámetros de precio más alto, promedio más bajo, ¿no? Entonces, ahí, si hay una modificación, eso tiene que venir acompañado de un informe y todo ese registro tiene que estar ahí anotado, porque si no va a aparecer como que usted de parte y como usted bien dice, por iniciativa propia de usted está modificando y no es así.
Y no es así. Correcto. Bueno, sí. ¿Listo? Otra consulta para pasar al módulo de nómina. Eso es todo lo que quería aclarar en el tema de logística, creo que es lo más frecuente. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de nómina? Para pasar a nómina. Bueno, pasemos al tema de nómina. En el tema de nómina hay que tener cuidado en la configuración, sobre todo en la parte de inversiones, ¿no? Y eso lo voy a explicar en este momento. Un segundito, por favor. Vamos a levantar el sistema de nómina para ir viendo el detalle. Cuando le voy a decir que me hayan cerrado, ¿eh? Ya coordinaste, ¿eh? Entonces. Ok, ahora hablemos del tema de planillas. Vamos a separar las planillas en dos conceptos, operativo e inversión, porque ahí hay detalles muy importantes. Présteme atención. Igual vamos a hacer una revisión conceptual del tema, ¿no? Veamos cómo funciona el tema de nómina. Primero, ya hemos hablado que se certifica la planilla. Vamos a hablar de la planilla. Pero de la planilla, ¿qué se certifica? Los ingresos y los aportes. ¿Correcto? Estamos hablando de una planilla operativa. Operativa. ¿Correcto? Y dentro de los ingresos, el sistema reconoce solamente aquellos ingresos que son de la clase 6. Y dentro de los aportes también. ¿Correcto? Clase 6. La idea no es enseñarles a hacer planillas, porque eso no es el tema, es para que ustedes conozcan dónde podrían tener diferencias. Entonces vamos a hacer un análisis acá. Vamos a agarrar, levantar nuestro sistema de planillas y vamos a acá. Por ejemplo, vamos a entrar a conceptos. El planillero ya sabe esto, obviamente eso es rápido. Aquí están los ingresos y como ustedes pueden ver, los ingresos están contabilizados normalmente a la clase 6. Y los aportes patronales también están contabilizados a la clase 6, ¿no? Aquí está. Pero yo les voy a hacer un pequeño ejercicio. A ver, voy a crear un nuevo concepto de ingresos. Le vamos a llamar este concepto subsidio. Subsidio. Pero esto lo vamos a contabilizar en una cuenta 16. ¿Correcto? Lo dejamos ahí. La pregunta es, si yo hago una planilla en la cual incluyo este subsidio, ¿esto va a afectar el presupuesto? No, no lo va a afectar. ¿Por qué? Porque a pesar de ser un ingreso, correcto, la cuenta contable asignada a este ingreso es una cuenta de activo, una cuenta 16. Entonces el sistema solamente va a pasar todos aquellos conceptos que pertenezcan al rubro de ingresos, correcto, y que tengan asociada la clase 6. Eso es muy importante, porque ese dice no cuadra la planilla, revisa los ingresos. No cuadra la planilla, revisa los ingresos. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué se tiene que revisar? Se tiene que revisar los ingresos a qué cuenta contable están asociados. ¿Correcto? ¿A qué cuenta contable están asociados? Si es una cuenta de pasivo, de activo, por ejemplo, como es este caso, pues eso no lo va a pasar a planificación, porque solamente va a pasar ingresos tipo 6. ¿Correcto?
Y la pregunta es, ingeniero, pero yo cómo voy a saber, no soy adivino, y es lógico, el jefe de planificación no es adivino. Entonces lo que tiene que hacer el jefe de planificación es agarrar y cuando le Encima manden egreso, entonces, ingreso cuando el le manden trabajador el certificado, para nosotros es egreso. correcto, cuando le manden el certificado, correcto, cuando le manden el certificado, lo que tiene que hacer el jefe de planificación es, ok, aparte del certificado, ¿sabes qué? De esa planilla, envíame tu resumen de boletas. ¿Por qué el resumen de boletas? Porque en este resumen de boletas básicamente, está el detalle de los conceptos con su cuenta contable, para que sea más fácil visualizarlo. Vamos a buscar una planilla generada. Un segundito, por favor. Para que vean los planificadores la diferencia. Un segundito. Vamos a ver. Vamos a ver. Planillas, resumen de boletas, aquí está. Correcto, aquí tienen un ejemplo del resumen de boletas. Correcto, y aquí lo que ustedes deben solicitar es esto. ¿Para qué? Para que les sea más fácil visualizar con qué cuenta contable se está trabajando cada concepto. Si encuentran una cuenta de activo o de pasivo, pues simplemente eso no lo va a pasar a presupuesto y esa es su diferencia. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esta primera parte. Esto es en el caso de una planilla operativa. O sea, tienen que pedir este reporte por cada planilla que van a certificar. ¿Para qué? Para que verifiquen esto. Si acá sale la 16, este importe no ha pasado en el certificado. Porque la regla del sistema básicamente es, solamente va a pasar ingresos clase 6, aportes clase 6. Nada más. ¿Alguna pregunta sobre este tema de las planillas operativas para pasar a las de inversiones, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Eso es algo que tienen que tenerlo en cuenta. Hablemos de las inversiones. Las inversiones tienen un tratamiento especial, como ustedes saben, todo va a la cuenta 339. El planillero sabe configurar una inversión. El planillero lo que va a hacer acá es agarrar, ir a su maestro de trabajadores, colocar a su trabajador en una obra y le va a colocar una cuenta de inversión, una 339. No, eso es lo que va a hacer. Lo va a colocar en una 339 para que toda esa planilla se contabilice en una obra. Y también va a enviar el certificado. Y la pregunta es, no cuadra. Bueno, no cuadra por una razón, por la misma que acabamos de exponer hace unos minutos. El sistema va a mandar a la 339 todos aquellos ingresos que tienen como cuenta operativa clase 6 o como cuenta de aporte clase 6. Si algún ingreso tiene como cuenta operativa, como cuenta contable operativa, una 16, por ejemplo, lo va a ignorar porque no es gasto. Y eso es algo que ustedes siempre tienen que revisar de forma permanente o pedirle al planillero, ¿no? Vuelvo a repetir, la clave de todo esto más sencilla es, por cada planilla que van a certificar, planillas, reportes, resumen. Pídanle el resumen.
Y con eso tienen toda la información y tienen todo el mapa de cuentas para que rápidamente puedan sacar las diferencias. No sé si hay alguna pregunta para ver el tema de la de depósito semestral. ¿Alguna pregunta, por favor? Ninguna. ¿Sí? ¿Preguntas? Hemos aplicado en la versión 2023 esa restricción porque sí era necesario evaluarlo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Cómo funciona la CTS? La CTS funciona de la siguiente forma. ¿Correcto? Aquí ustedes pueden pedir también los planificadores, pueden pedirle este reporte, pueden pedirle al planillero, envíame tu impresión de regímenes, ¿correcto? Y en la impresión de regímenes hay un dato, que es este de acá, que es la cuenta de la CTS. Y en esa cuenta debe estar programado todo lo que es CTS depósito semestral. Tienen que pedir esa información. ¿Correcto? Y el sistema lo único que va a hacer es, cuando hacemos el depósito semestral, voy a colocarme en el depósito semestral, lo único que va a hacer es simplemente hacer esto. Agarra al trabajador. Cada trabajador tiene su partida. ¿Correcto? La tiene ahí. Y esa partida la asocia ¿con qué? La asocia con la cuenta contable de la CTS que está definida en el régimen. Y eso es lo que envía a presupuesto para certificación. Eso es lo que envía a presupuesto para certificación. Nada más. Y van a llegar los certificados de planillas, de depósito semestral, sin ningún problema. ¿Correcto? Sin ningún problema. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde se hace esa certificación? Bueno, esa certificación se hace en el mes de mayo, pues, ¿no? Por ejemplo. Voy a colocarme acá en mayo del... Bueno, estoy en mayo. No, planillas, CTS, generar datos para la CTS. Y acá tiene certificación del depósito semestral. Aquí está. En mayo y en noviembre se activa ese botón de certificación y eso es lo que manda el certificado del depósito semestral al sistema de planificación. Eso es lo que tienen que exigir. O sea, hablemos fríamente. A nivel de gastos, la planilla está coberturada, el CTS está coberturado, el depósito semestral está coberturado, es decir, ningún gasto de nómina se escapa. Todo tiene que llegar directamente al sistema presupuestal. ¿Alguna pregunta sobre las configuraciones, por favor, para que ustedes lo puedan ver? José, buenos días, Yolanda. Una consulta. En el tema del CTS a veces lo que tenemos es rotación de personal, pero entre localidades. Se va a ver Ya. afecto toda vez de que, me imagino, va a tomar nota de Yolanda Flores que está en Ica y luego paso a Parcona y ha sido en el proceso del pago de noviembre o de mayo, cualquiera fuere, pero ¿habría algún inconveniente con eso cuando se interactúa entre localidades la rotación de personal? Buena pregunta. El sistema tiene asociado cuando hace la programación, el área presupuestal, tiene asociado a un trabajador en una partida específica. ¿Correcto? Si hay rotación de personal, lo que tiene que hacer el personal es cambiarlo de sucursal, número uno, cambiarlo de sucursal, y el planificador lo que tiene que hacer es trasladar su presupuesto hacia la otra localidad. Pero estos ciclos son mensuales, no son por días. No es como el costo sí lo puedes analizar mensualmente. La parte presupuestal es por día. Perdón, la parte presupuestal es mensual, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que hacer el planificador. Otra pregunta. Sí, buenos días. ¿Aló, me escuchan? Buenos días. Sí. Coco, buenos días. Una pregunta con Hola. respecto a
a la planilla de subsidio. Nosotros en Tingo María tenemos una trabajadora con subsidio. El problema es que para pasar las planillas a la instancia de contabilidad no me permite continuar con los siguientes pasos porque no se aprueba. Pero en lo que es planilla de subsidios no utiliza cuentas presupuestales, ya que se está utilizando en este caso la 469 u otras Exacto, relacionadas. exacto. En esta versión que hemos publicado en la 23.1, porque este problema lo detectamos en Tacna, hemos hecho este filtro. En la anterior no lo podías hacer, porque ese dato lo hemos detectado en Tacna, ¿no? ¿Qué pasa con los ingresos que no son gastos? Subsidios. Ya, entonces en esta última versión ya debe estar Sí, solucionado, sí, ¿no? sí, sí, porque es cierto lo que tú dices, pasaba eso, o sea, lo pasaba todo y no había cómo aprobarlo. Es cierto lo que tú dices. Ya. Bueno, perfecto. Eso ya, bueno, lo vamos a ver ya pronto contigo directamente, ¿no? Ya, listo. Otra Ok, pregunta. gracias. Sí, el caso de subsidios es un caso nuevo y siempre damos los créditos a quienes nos ayudan para mejorar el sistema. Lo vimos en Tacna y lo hemos mejorado en Tacna. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ingeniero, respecto al traslado del Inge, personal a otra zonal, hola a otra Inge. localidad, aló, Sí, esto, ¿cómo queda en todo caso? Póngase, acá en Iquitos tenemos dos zonales más, la central y Yurimaguas y Requena. Si un ajá, trabajador de Yurimaguas es trasladado a la central, él viene con todo su presupuesto, ¿correcto? claro, claro. Pero en la zonal Yurimaguas estaría quedando un vacío. En todo caso, queda libre esa, estaría quedando como libre esa plaza. Esto se contrataría por modo de suplencia. ¿Cómo queda eso de la suplencia? Su presupuesto y todo eso. Pero bueno, cuando van a hacer acá hay varios especialistas, incluida tú, cuando van a hacer una rotación es que trasladan un personal, como tú bien dices, viene con su presupuesto a la sede de Iquitos. Y si ese personal va a tener un reemplazo, pues tienen que tener una ampliación presupuestal, me imagino, para poderlo contratar, ¿no? Porque técnicamente, si el presupuesto se mantiene, al hacer el traslado no podrías contratar a nadie más en Yurimaguas, ¿no? O sea, tendría que haber una ampliación presupuestal o una transferencia de recursos de otra partida hacia las 6 para poder, ¿cómo se llama? Para poder, ¿cómo se llama? Hacer esa gestión. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ujú. Otra pregunta, para pasar al módulo de Inge, finanzas. Sí, Inge, hola. Inge, hola Inge. Sí, Le quería hacer una buenas. pregunta respecto a lo que es CTS. Le saluda James Pérez, Hola. de MAPAP. Respecto a la Sí. CTS, en lo que es semestral, para la impresión de alguna constancia, no sé si me podría Bueno, decir acá no dónde, hay, dónde. no es motivo de la charla, pero igual te explico rapidito, ¿no? Acá en reportes, en CTS reportes, aquí tenemos la boleta del depósito semestral. Esa tenías que sacar. Perdón, la boleta del depósito semestral, acá arriba. Bueno, otra pregunta relacionada con presupuesto, por favor, para poder no irnos del tema. Cada módulo va a tener su espacio, pero hoy día estamos centrados en la parte de integración para que se cuadre todo al 100%. Quiero, para pasar a finanzas, alguna pregunta más de nómina, les he explicado el tema de los subsidios, que era un vacío que teníamos, ya lo hemos subsanado. Ahora, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto al tema de planificación. A ver, acá tengo una este, pregunta de Sara, ¿no? De Sara. Un pastor, segundo, la voy a... Sí, a ver, una pregunta más para antes de leer la pregunta de Sara. sí, ingeniero, buen día. Hola, ¿Qué tal? Antonino de Excel. hola. Una consulta. Cuando tengo un trabajador nuevo que ingresa a quincena de octubre y obviamente el depósito se hace en noviembre, ese trabajador por tener 15 días, o sea, no tiene el mes completo, no se le cancela CTS, se le acumula para el próximo periodo. ¿Eso Correcto. contempla también el sistema? Sí, porque el depósito semestral lo calcula al final por la cantidad de días efectivos.
Claro, o sea que en el siguiente periodo sí calcularía los 15 días de octubre, ¿no? Que lo tomó en su momento. Hay que diferenciar, Nino, dos etapas, ¿ah? O sea, para el depósito semestral, y para no irme un poco mucho del tema presupuestal, para el depósito semestral el sistema controla días efectivos, ¿correcto? Días efectivos. O sea, fecha de inicio, fecha final. En este caso, si entró a mitad de mes, lo va a considerar desde la fecha que ha entrado, activado. Otro tema es la provisión. Si es un trabajador que ha entrado a mitad de mes y no lo quieres provisionar, pues simplemente lo excluyes de la provisión. Y listo. Y lo va a considerar a partir del siguiente mes. Depende cómo lo quieran gestionar ustedes. Pero igual la provisión también consigna la cantidad de días efectivos, desde hasta. Son dos procesos diferentes. Claro, o sea, en ese caso, en el próximo depósito se incluiría esos 15 días que no se incluyó en su depósito normal, ¿no? Que es en noviembre. Lógico. Ok, ok. Ya, tengo una pregunta de Sara de Barranca, la voy a leer para todos y vamos a ver. En el caso de Barranca, recién en el periodo 2022 se implementó el Ávalo en planeamiento, solo se recibe a través del Ávalo los editores de servicio de logística y de planillas. Luego todo el personal desconoce los procesos. Justo en la reunión de ahora es Sara para ver lo que falta. He empezado con lo más simple que es logística, que es lo que todo el mundo conoce, planillas, lo que la mayoría conoce. Ahora voy a entrar a finanzas para que vean cómo se trabaja en finanzas. ¿Correcto? Entonces vamos al siguiente módulo que es finanzas. Lo hice ayer para la parte de costeo ABC, ahora lo voy a retomar, pero esta vez enfocado a la parte presupuestal. ¿Correcto? Y esto es lo que tiene que pedir el jefe de planificación, porque si no lo pide, bueno, no va a pasar. Vamos a preparar el sistema para que ustedes lo vean. Un segundo, por favor. Correcto, vamos a ver. Vamos al módulo de finanzas. Listo. En el módulo de finanzas vamos a explicar el contexto sobre el cual vamos a trabajar. Primero, número 1, parámetro del sistema. Correcto, tiene que estar activado todo lo que es activar el enlace en línea y las autorizaciones de pago. Si eso está desactivado, simplemente no se va a vincular para nada con el sistema presupuestal. Eso es lo primero que tienen que básicamente que revisar, ¿no? Que revisar. Número 2, el cambio fuerte va a ser este. Ustedes en finanzas, la mayoría que están acá son operadores. Ingeniero, buenas tardes ¿Sí? o buenos días. Disculpe, ¿podría nuevamente dónde está la opción para activar Correcto. Vamos a por- repetirlo. No hay problema, no hay problema. Entonces, primero, en configuración, parámetro del sistema, tenemos dos opciones. Activar autorización de pago y activar el enlace en línea. ¿Correcto? Por favor, actívenlas para que con esto puedan habilitar ya todo lo que es el control de transacciones. Número 1. Número 2, hay una opción que han venido utilizando durante estos años que se va a desactivar y quiero que la vean porque si bien actualmente en la 2023-1 que ha sido publicada está, la hemos dejado porque están en proceso de cierre anual algunas empresas. Pero en la siguiente revisión, que es la 23.1.2, ya la vamos a quitar. Y es esta opción de transferencias, que es la transferencia a presupuesto. Eso ya desaparece. Eso va a desaparecer. ¿Correcto? Esto va a desaparecer. No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque en la explicación que hice al inicio, cuando hablamos de finanzas,
Estamos hablando que cada fondo y cada rendición se certifica, se compromete y se ejecuta. ¿Correcto? Estamos hablando básicamente de eso. Entonces, ya no va a existir en el sistema las transferencias en lotes de la ejecución presupuestal. Eso se va a eliminar. Lo decimos ahora, tomen nota. Hasta esta versión va a estar. La siguiente revisión, vamos a estar sacando revisiones cada 30 días en función a los comentarios que se hagan en el grupo de WhatsApp y en función a los comentarios que haga el regulador sobre los resultados que se van a ir obteniendo en este primer trimestre a nivel de costeo ABC y también a nivel de conciliación presupuestal, que es básicamente a lo que le vamos a hacer seguimiento este año. Esto va a desaparecer, así que ténganlo a buen recaudo para que guarden esta versión si es que lo van a querer utilizar en algún bacaca antiguo. Eso va a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahora, por ejemplo, a partir de ahora, estas operaciones quedan prohibidas en finanzas. O sea, ningún operador de finanzas, correcto, va a hacer comprobantes directos con cuentas de gastos. Este tipo de operaciones que voy a poner en pantalla no las pueden hacer. Tienen que prohibirlas. Tienen que coordinar con el administrador y prohibir este tipo de operaciones. Y si las han hecho ahorita, anularlas y reprocesarlas. ¿Correcto? Estas operaciones que solían hacer de forma directa, ¿correcto? 10 contra gastos, no se pueden hacer más en el sistema de finanzas. Porque si no, el planificador jamás las va a ver. Jamás las va a ver. ¿Correcto? No se pueden hacer en finanzas. Eso ya se habló ayer en costeo ABC y lo vuelvo a repetir hoy día porque es necesario. Estas operaciones quedan eliminadas. Si han hecho alguna en este 2023, pues van a tenerla que reprocesar en el formato que les voy a explicar en unos minutos. ¿Correcto? Entonces no se van a poder utilizar. ¿Cómo hacemos para que le llegue el certificado de los bancarios y de los otros gastos directos a planificación? Pues es sencillo, ¿no? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. En el menú que se ha publicado en la 2023 1.1 aparecen dos opciones, rendiciones de caja chica, que es la caja chica tradicional, y la rendición de gastos y anticipos, donde yo puedo colocar los gastos bancarios, por ejemplo. ¿No? Entonces, la única diferencia va a estar acá. ¿Correcto? Ustedes van a hacer su rendición. Vamos a hacer una nueva rendición. De Grosio Prado, por ejemplo. Todo igual, no hay cambios. La rendición la van a hacer igual. Le damos grabar, le damos editar, le damos nuevo. Colocamos la rendición. ¿Tá? Colocamos la rendición. 31 de diciembre del 2022. Colocamos al proveedor. Colocamos los importes. Todo lo que suelen hacer. O sea, no hay ninguna diferencia, ¿no? Rendición. Correcto, le dan grabar, colocan pues las cuentas que corresponda, 163, Transporte Nacional, por ejemplo, la cuenta de IGB, 140, todo igualito, correcto, le colocan acá pues su centro de costos, le colocan su actividad presupuestal, le colocan su actividad de costeo ABC, correcto, le dan grabar y listo. ¿No? Todo llenan su rendición, todo igual como lo han ido trabajando. O sea, hasta ahí no hay ningún cambio. La única diferencia es que le dan cerrar y a la hora de cerrar esto va a generarme un certificado. ¿Correcto? Y ese certificado lo van a ver en el sistema de planeamiento. Un segundito, por favor.
Aquí está. Y aquí está el certificado, que viene de finanzas, es la rendición tal, listo. Y aquí el operador de planificación ya puede certificar esos gastos que no podía. Ahorita voy a hacer un ejemplo de los bancos, por ejemplo. Entonces, ese es el cambio. O sea, ya no debe entrar la cuenta de gastos por la interfaz de movimiento contable. Todo debe entrar por rendiciones. Todo. Cosa que a la hora de que ustedes le dan cerrar, el sistema automáticamente genera un certificado, ya lo tiene el planificador. Ya lo tiene el planificador. Ya lo tiene el planificador. Y con eso lo puede ya continuar su proceso para giro y todo, ¿no? ¿Y cómo funcionaría otra certificación? Pues igual, ¿no? Acá en fondos, acá tenemos todos los fondos, por ejemplo, miren acá, he creado un fondo bancario. Acá en fondos hemos creado una etiqueta. Esa etiqueta se llama, la tenemos acá abajo, fondo fijo o planilla de gastos. Cuando esta etiqueta está desactivada, es una planilla de gastos. ¿Correcto? Cuando esta etiqueta está desactivada, es una planilla de gastos. Entonces el sistema, como ustedes pueden ver, cuando entra acá a rendiciones de gastos, anticipos y viáticos, cuando le damos nuevo, correcto, acá selecciona rendición de gastos bancarios, rendición de viáticos funcionarios, rendición de anticipos. O sea, separa las rendiciones. Una que es para fondo fijo y otro que es para todos los otros gastos que vayan a hacer en el mes. Por ejemplo, gastos bancarios, rendición de gastos, ¿cómo se llama? BBVA. Le damos grabar, le damos editar, le damos nuevo y acá, por ejemplo, pues puede ir una boleta, ¿no? Una boleta, acá puede ir con los datos de la boleta, 31 de diciembre del 2022, correcto. Acá va el RUC del banco, obviamente tiene que estar registrado el RUC del banco, el subtotal de la boleta, 200, correcto, portes bancarios. Portes bancarios, le doy grabar. Me va a pedirme la cuenta, normalmente va a ser una 67, por ejemplo. Intereses, otros gastos. Correcto. Aquí está la 67, centro de costos. Cuenta presupuestal. Actividad. Correcto. Todo igualito. Noten que es exactamente igual, sino que los documentos que van ingresando por finanzas son diferentes. Correcto. Aquí estoy ingresando, por ejemplo, los portes bancarios, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Le doy grabar. Listo. Y le doy cerrar y lo va a enviar a presupuesto. Ahí está. Lo envía a presupuesto. ¿No? Entonces, cuando yo me voy a mi sistema presupuestal, yo estoy recibiendo todo. ¿No? Aquí está la nueva rendición. Rendición de gastos del BBVA. Doble clic y ahí está para que me certifique. Y ahí empieza el ciclo. Se aprueba el comprometido, devengado y van cuadrando la ejecución. O sea, la forma de operar en finanzas tienen que cambiarla radicalmente en este año 2023 para que se puedan integrar al sistema presupuestal. Ahora sí, ¿alguna pregunta, por favor, de los equipos de finanzas o de los equipos de planificación? ¿Preguntas? Ingeniero, sí, bastante trabajo vamos a tener en el Perú. En lo que se refiere a las rendiciones, tanto de caja chica o como rendición de viáticos, la documentación supuestamente va a estar en finanzas cuando van a hacer la certificación de caja chica. Esa documentación van a tener que traerlo acá netamente a planificación o a presupuesto para poder hacer nosotros, me imagino que la aprobación de la certificación, A ¿verdad? ver, el certificado llega automático y lo genera a partir de lo que ellos han ingresado. O sea, el certificado te está llegando, no es que tú vas a digitar nada. O sea, ellos ingresan y el sistema lo agrupa por cuenta y por partida. Claro, está Y bien, eso te va pero llegando directo. la Ahora, certificación automáticamente al ver que es de finanzas ya la tengo que aprobar. me parece que sí, porque son gastos ejecutados, no requieren ningún tipo de evaluación. Son gastos que ya se han dado. Ok, ingeniero, gracias. Eso no requiere, o sea, eso no requiere ningún tipo de análisis complementario. De repente análisis documentario sí, ¿no? Para ver qué documentos están, una impresión, algo, ¿no? Eso sí, pero mayor gestión no, te vas a tener que habilitar porque son gastos que se han ejecutado.
¿no? De las Claro, o rendiciones sea, y yo todo. me refería al tema netamente de la documentación, o sea, bueno, bueno, eso ya va a ser un manejo interno entre nosotros, pues. Gracias de todas maneras, ingeniero. Ya, ok. Pero, sin embargo, Ingeniero, sí, pregunta. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? sí, ingeniero, buenos días. Acá de la EPS Aguas de Lima Norte queríamos hacerle una consulta. Hola. Hola ingeniero, buen día, le saludo a Jesús Falcón de Aguas de Lima Norte. Sí. Ingeniero, una consulta. Estamos viendo los parámetros en el módulo de finanzas y tenemos los parámetros tal cual se mostró al inicio, ¿no? Ahora, la pregunta, todas esas mejoras que estamos viendo, que nos parecen excelentes, justo estoy con el gerente de planeamiento, vienen en la última versión 2023.1, ¿verdad? A ver, lo único que no viene en la 2020, en la 2000, lo único lo único adicional en la 2023-1 es esto: la separación de rendiciones de gastos, anticipos y viáticos. El Pero al momento resto, el resto que es fondo fijo, eso sí está y funciona igual como lo acaba de mostrar. ya, pero al momento de hacer el cierre de una caja chica, veo que automáticamente se le envía el certificado, tal cual Correcto, de sale tus el número. planillas, ¿no? Claro, Ajá. pero aquí nosotros no se enviaba, tal vez porque tenemos la versión un poco antigua, ¿no? Depende del año. ¿Ah? Esto está habilitado desde la versión 2022, pero más exactamente voy a publicarlo en el chat desde qué Ujú. serie, pero el 2022 está activado. Pero no sé la Ya, serie, no recuerdo ahorita la serie exacta, pero lo reviso y lo publico para que lo vean, lo verifiquen. Pero eso, ya, o sea, la única perfecto. diferencia entre estas dos es una, que esta, como les digo, va a desactivar la transferencia en lotes. Y dos, esta versión 2023-1 contempla un módulo independiente para todo lo que es gastos, anticipos y viáticos, totalmente aparte. Ya, Y separa el ya, tema de caja chica. Esa es la única diferencia, pero en términos prácticos, si es 2022 tu serie, debes hacer exactamente lo mismo. ya, Disculpe, perfecto. Muchas gracias. ingeniero, disculpe, Mónica Silva. Justo yo Hermano. estoy de Agua Lima Norte también. Justo yo también estoy en el módulo, pero o sea, no tenemos esa segunda opción. Solamente en la opción de caja chica sale rendiciones y reportes, ¿no? Las dos primeras. No, la segunda no la vas a tener porque es propia de la 2023. O Ah, sea, ya, eso es lo que claro, estaba eso quería hablándole, tener lo que me claro, preguntaba, claro, lo que me preguntaba claro, Jesús. que no Esta es tenía. propia de la 2023, esa no la vas a tener. Pero la primera Ingeniero, sí, y funciona igual. Y debe funcionarte igual. Ya, bien, ingeniero, disculpe, una gracias. consulta. Sí. Nosotros por primera vez en Aguas de Lima Norte vamos a enlazar todos los módulos, planeamiento, Sí. conjuntamente con logística, nómina, financiera y contabilidad. Mi Sí, consulta es, yo hoy día estoy aperturando el presupuesto 2023. sí. Las otras áreas pueden hacer su requerimiento, su nota de pedido, o esperamos a enlazar con todas las áreas para recién generar notas de pedido, requerimientos, hacer órdenes. Para no perder la hilación de la presentación, que es básicamente para que certifiquen todos los módulos, tu respuesta la voy a hacer al final, porque hay varios casitos que hay que contemplarlos. Ah, ¿Correcto? ya, Esa ya, te lo ya, doy al ingeniero, final. gracias. Ya, ingeniero, ¿Ya? gracias. Listo. Otra pregunta relacionada con el método de certificación. El cambio es más drástico para las áreas de tesorería, o sea, para los tesoreros. Tienen que cambiar todo su esquema de trabajo y separar todos los gastos. Si hay algún gasto que no va a pasar, que no pasa, no le llega a planificación, es porque lo han metido por acá, directamente por el área de operadores. Y eso está prohibido, ¿no? Todo tiene que entrar primero como una rendición, se certifica, se aprueba y recién se hace el asiento contable. ¿Correcto? Recién se hace el asiento contable. Muy bien. Habiendo terminado el módulo de finanzas, si no hay mayores preguntas, vamos a pasar al último, que es el módulo de contabilidad. ¿Correcto? Y con eso cerramos el ciclo de integración. Un segundo, por favor. Vamos a pasar a contabilidad.
Correcto, vamos al módulo de contabilidad. Ya, esto también es algo que ya hemos hecho la charla y lo voy a repetir con detenimiento. Vamos a hablar primero de los viáticos y anticipos y vamos a ver luego de lo que es ¿cómo se llama? El movimientos u otras provisiones. Vamos por lo más sencillo, que son los movimientos u otras provisiones, ¿no? Acá, correcto, lo primero que tiene que hacer en contabilidad es, en esta parte de acá, en configuración de parámetros generales, activar la certificación, ¿no? Aquí tienen que activar la certificación. Activar la certificación. Eso como primer punto. Activar la certificación. Eso tienen que activarlo. Número 1. Número 2. Ustedes tienen acá una tabla de orígenes. Tesorería, contabilidad, nómina, etcétera, ¿no? Deben tener como mínimo un origen que diga presupuesto o contabilidad presupuestal. Acá le he puesto los dos. Como mínimo deben definir un origen que diga contabilidad presupuesto o contabilidad presupuestal, ¿no? Eso como primer paso. Y este código, por ejemplo, 96, lo deben colocar acá. En parámetros del sistema hay una opción que dice contabilidad presupuestal. Está acá. Acá, contabilidad presupuestal. Ahí deben colocar ese código 96. ¿Correcto? Ese código 96. ¿Correcto? Ese código 96. Ahí lo tienen que colocar. Eso es básico, ¿no? Activar la certificación y colocar la contabilidad presupuestal. El resto es responsabilidad íntegra del equipo de contabilidad. Ahí ya no interviene para nada. Presupuesto solamente espera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando contabilidad va a hacer sus comprobantes contables, ¿correcto? Sus diarios, ¿no? Va a hacer sus diarios, ¿correcto? Un diario, comprobante diario, por ejemplo, 31 de diciembre del 2020. Acá en origen debe colocar la contabilidad presupuestal. Cuando el diario es un gasto. Y esto es clave. Y esto es clave. O sea, ¿qué diarios? Porque lo contabilidad lo único que utiliza es el diario, no utiliza nada más. El resto lo recibe de otros módulos. O sea, la pregunta es, ¿qué diarios tienen que ir con contabilidad presupuestal? Rendiciones de viáticos, rendiciones de anticipos, otras provisiones de otros gastos, qué sé yo. Algunos hacen, por ejemplo, por fuera los pagos de los pactos colectivos, previamente tienen que estar provisionados. Todo aquel gasto que sea presupuestal tiene que entrar por la contabilidad presupuestal para que se genere un certificado. Si esto no lo consideran así y si lo ponen en otro tipo de contabilidad, en otro tipo de origen contabilidad, pues simplemente nunca le va a llegar a presupuesto. ¿Y qué cosa coloco por contabilidad? Por contabilidad coloco pues mis reclasificaciones, algunas provisiones, ¿no? O sea, eso lo hago por contabilidad, pero cuando es algún diario que involucra un gasto, tiene que estar flageado con el origen de contabilidad presupuestal. Y ese es un tema que tienen que tener en cuenta inmediatamente, ¿no? O sea, eso, si han hecho gastos con el origen de contabilidad, anúlenlos y vuélvanlos a hacer, pero con el origen de contabilidad presupuestal. Previamente hagan la coordinación con el área de planificación. Listo. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente agarran, colocan pues los datos, provisiones, correcto, todo igual, agregan sus cuentas como siempre trabajan, o sea, no hay ninguna variación para el contador, ¿no? O sea, trabaja normal, colocamos una cuenta, transportes, moneda nacional, colocan su centro de costos, colocan su actividad presupuestal, colocan su actividad de costeo ABC, si es necesario, correcto, y le dan actualizar. ¿Listo? Ya ingresaron el comprobante. Todo igualito. La única diferencia es que van a encontrar una opción que se llama certificación de comprobantes. Ahí la tienen en pantalla. ¿No? Entonces, todos esos comprobantes que ustedes han ingresado
que haya ingresado por el origen de contabilidad presupuestal, pues perdón, acá, por el origen de contabilidad presupuestal, acá está, le damos clic y simplemente presionan el botón que dice certificar, no se olviden, certificar. Si no lo presionan y no lo certifica planificación, ese comprobante no va a entrar a los estados financieros. Mucho ojito con eso. ¿Correcto? Presionan certificar, correcto, y listo. Eso envía un certificado y ya el planificador lo tiene disponible, ¿no? Ya está, generó un certificado, le doy salir. Me voy a mi sistema de planificación y mi sistema de planificación está ese certificado, ¿no? Contabilidad. Ya, y con eso tienen cerrado todos los gastos. En otro taller veremos los ingresos. Con eso tienen cerrados todos los gastos. O sea, ningún gasto tiene que quedar fuera del sistema. Ahora, eso no depende del planificador. Ingeniero, ¿le puedo Sí, hacer una consulta? sí, claro. Ingeniero, con relación, por decir, a esos pagos que se realiza, se certifica y genera una orden de servicio, ¿cómo se tendría que hacer con la planilla de los trabajadores que se certifica o una caja chica si no van a emitir un recibo? No, perdón, ahí no. Todo emite, todo, a ver, la certificación de Hola. logística, aló, la certificación de logística genera un comprobante. La certificación de planilla genera otro comprobante. Todo genera un comprobante certificado. Todo. Claro, por decir eso pasa se supone de que una caja chica ingresa presupuesto para el tema de la certificación presupuestal. Luego se va al área de logística para que genere una orden. Con No, la esa caja chica, orden, la caja chica no tiene nada que ver con la orden, son naturaleza de gasto distintas. La caja chica es una rendición de un fondo fijo, eso no genera orden de servicio. a eso me iba, entonces ya tampoco se certificaría. Perdón, es que son cosas diferentes. Una cosa es una orden de compra, una orden de servicio, y otra cosa es un fondo fijo y una rendición de gastos. Las rendiciones de gastos no generan órdenes, son gastos directos y ejecutados. Entonces el área de logística tendría una opción ahí directo para que lo solicite si es si es un gasto así directo. Si es un gasto directo, se hace por el mecanismo de rendición de anticipos, rendición de gastos o rendición de fondo fijo. Eso no genera orden. Eso no genera orden para nada. Ni siquiera hay un pedido. Pero sí existe el ¿Ya? pedido. No, ¿por qué? Si esa es una rendición, es un gasto ya ejecutado. Aló, ingeniero, más o menos lo que le quiero entender a la compañera es que si bien es cierto, te generan, por ejemplo, para un gasto determinado, te dan un anticipo, ¿no? Pero Sí. para de repente pagar telefonía o pagar un transporte, eso luego va a pasar a cuando ya tienen la factura, va a pasar a que le generen una orden de servicio o una orden de compra, de ser el caso de por lo que le han dado el anticipo a la persona que va a realizar la gestión. Más o menos por ahí quiero entender, pero caja chica Pero no, tengo no, entendido, eso sí no. tengo entendido de que ningún anticipo genera una orden, sino genera una rendición. O sea, ya estamos hablando de temas diferentes. O sea, el anticipo, ¿por qué se da? Para imprevistos, como su nombre lo dice. Por ejemplo, la ruptura de una tubería, se malogra un motor, etcétera, y no hay tiempo para hacer una orden y todo el proceso administrativo, sino simplemente se da un anticipo, se contrata, se paga directamente y luego se rinde. Eso no genera orden, ¿ah? Salvo mejor opinión, pero eso no genera orden. Eso no genera orden. Tengo no sé, otra pregunta porque tengo aquí en el chat un par de preguntas para atender. José, una consulta. Sí.
Cierra un micro, tienes un micro abierto, Karina, por favor. Sí, una consulta, mira, en el tema de las cuentas por rendir, rendiciones de viático, nosotros Ajá. tenemos los topes para dar. Sí. Sin embargo, también hay un tema de que la rendición muchas veces es menor. O mayor. Cuando uno solicita el viático, ya lo afecta al gasto bajo el tope, por decir, de 320, pero yo finalmente simplemente hago un consumo de 160, se me ocurre, y mi rendición se registra. Esa diferencia también, presupuesto, planeamiento, toma conocimiento porque finalmente se afectó de más por el tema de la previsión o la directiva o los montos que se asignan como monto tope. A Ese ver, es uno. sí, ¿y la otra? Y la otra Hola. es el tema de los ajustes. Por ejemplo, contabilidad es el tema de las previsiones, de las provisiones, por ejemplo, de litigios por sentencias judiciales, laudos y otros. Claro. Entonces entiendo de que para esto, para el tema del gasto del ejercicio, tendría que ser conforme al cronograma de pagos y el resto mandarlo a un tema de diferido, porque mi contingencia es 5,000 y se me ocurre pagar 3 años, ¿no? Pero mi contingencia nace en el ejercicio Ah, 2026. pues esa es una muy buena pregunta. Bueno, voy a responder la primera y luego la segunda. La primera, a ver, lo que se ingresa por acá, por contabilidad presupuestal, es la rendición efectiva, ¿correcto? Ya son los documentos. Ya son los documentos que trae el empleado, el funcionario, una vez que ha retornado y ha hecho el gasto. Ahora, los viáticos, que es otro tema, ¿correcto? Las solicitudes de viáticos, estos me generan ¿qué cosa? Estos me generan el certificado, o sea, la autorización de desembolso, ¿correcto? Cuando yo voy a viajar, agarro y le digo al sistema, ok, ¿quién va a viajar? Ah, va a viajar a Burto. ¿De dónde va a salir? Va a salir de Chincha. ¿Hacia dónde se va a ir? Se va a ir a Lima. ¿Cuántos días se va a ir? Se va a ir 5 días. Bueno, oficio. ¿Qué partida presupuestal tiene? Ah, bueno, su partida presupuestal es gestión de código, bueno, apoyo a la gerencia. Ya. ¿Qué cosa va a utilizar? Ah, va a utilizar viático por día Lima. Ya, listo. Le va a adicionar y listo, ¿no? Aquí ya tiene calculado. Entonces, lo que va a hacer acá el sistema, es simplemente generar una solicitud de viático, correcto, un viático, correcto, le vamos a actualizar. Y esa solicitud de viático, correcto, lo que hace es la manda a certificación. ¿Para qué? Para que se autorice el desembolso. Ese es básicamente para que se autorice el desembolso, correcto, y eso lo tienen acá. Y luego viene la rendición. Nada más. Y la rendición, sí, eventualmente no va a cuadrar, obviamente, no va a cuadrar con la solicitud de viático, la solicitud de viático original, porque puede saber rendir de menos o de más, ¿no? Y eso sí es cierto. Y en la segunda pregunta, sí, hay pagos que tú dices que trascienden al año y que ustedes los provisionan, pero eso hay que tener cuidado, o sea, lo que tienen que digitalizar en el tipo de comprobante de ejecución presupuestal es el componente de ese pago anual que lo van a ejecutar en el año. Las otras provisiones que trascienden el año lo tienen que meter con contabilidad porque eso no tiene efecto presupuestal, solamente efecto contable. No sé si me hago entender con esa parte. Sí, te entiendo mejor ahí. Y ahí me nace una tercera inquietud en el tema de los que es seguros pagados adelantado, que por logística nosotros lo teníamos cargados a una cuenta de 18, que es el tema de activo, ¿no? Y nosotros devengábamos mensualmente ello. En el efecto presupuestal o la certificación presupuestal, no me estoy ubicando bien en ese procedimiento. ¿De cuál, perdón? No se te escucha, se acopla mucho el tema. Discúlpame, el tema de seguros pagados por adelantado y el devengo mensual que debe corresponder. Eso debería ser un anticipo.
Y cuando se emite la factura de ese seguro, recién entra como una contabilidad presupuestal. Porque no va a permanecer en la 18. Llega un momento en que lo trasladas al gasto. Cuando lo trasladas al gasto, lo metes con contabilidad presupuestal para que lo pueda ver. Si no, no lo va a ver. Buenos días, ingeniero. Sí, pero esos tipos de gastos trascienden de un periodo a otro en la cuenta de gastos en la 65. Recuerde que el presupuesto es mensual, ¿ah? O sea, el presupuesto es anual, disculpen, anual. Entonces, aquí en contabilidad presupuestal tienen que registrar los gastos que corresponden al ejercicio. Si ese gasto, como tú dices, Carlos, trasciende al año, pues una parte de ese gasto colócalo como contabilidad normal, porque no va a afectar al presupuesto. ¿Otra pregunta? Sí, yo tengo otra pregunta, si me permite, no sé si se escucha. Sí, se escucha, fuerte y Ya, claro. discúlpeme, yo tengo una duda con los viáticos. Definitivamente los viáticos, cuando se le otorga, de finanzas, obviamente el dinero sale de ahí, entonces ya es un gasto. O cuando rinde es un gasto. Esa etapa, esa diferenciación quisiera tener claro. O sea, ¿en qué momento se afecta como gasto? ¿Cuando se otorga el viático o cuando rinde el viático? Esa es mi duda. Cuando rinde, muy buena pregunta, cuando rinde el gasto. Cuando se apruebe el viático solamente es para desembolso, para giro. Ya, esa es la pregunta. Gracias. Ya, esa es muy buena pregunta, sí. Cuando se aprueba el viático es solamente para giro. José, buen día. Sí. Una consulta. En el caso de certificación presupuestal, ¿ya tiene el sistema está apto para dar ampliaciones y reducciones? Sí, claro, eso lo hemos visto al de inicio de la presentación. Claro. Sí, ya Eso está adaptado a eso, ¿no? Y lo hemos visto al inicio en certificación. Para los aprobados, tú le puedes hacer modificaciones, tanto ampliación como deducciones. Ya depende Tanto de rebaja presupuestal como de ampliación. Ampliación, correcto. Correcto. Listo, José, muy bien, gracias. A ver, tengo unas preguntas en el chat. Aquí me dicen, a ver, tengo un número, no tengo una nombre, pero me dicen, la provisión mensual de vacaciones y gratificaciones, como su nombre lo dice, esas son provisiones, no tiene efecto presupuestal. Eso no tiene efecto presupuestal. Los devengados de seguro son mensuales. ¿Cómo aplicar? Pues simplemente se ingresa la provisión mensual o la orden de servicio mensual y sigue su ciclo normal. O sea, eso no es ningún problema. Si, por ejemplo, los seguros los devengan no por logística, sino hacen directamente la provisión en contabilidad, pues simplemente esa provisión mensual la tienen que ingresar como, como, como un asiento contable, pero con el origen, como explicado, con el origen de contabilidad presupuestal, ¿no? Para que lo pueda diferenciar como presupuestal. Las certificaciones me están venciendo, las certificaciones no vencen, vencen en el ejercicio, o sea, están activas durante todo el ejercicio. Durante todo el ejercicio yo las puedo ampliar o las puedo deducir dependiendo de las circunstancias en las cuales se da el compromiso o el devengado. ¿No? Ingeniero. ¿Qué más me decís? Sí. Ingeniero, buenas tardes ya. Ingeniero, sí, respecto a los seguros, en el caso de nosotros, se hace la provisión desde logística, ¿no? Al momento de generar la orden. Una vez que nos llegue contabilidad, nosotros hacemos el extorno porque no todo el gasto va a ir en ese mes, ¿no? Lo extornamos y lo mandamos a una 18. Y recién, Está mal, pues. en adelante empezamos a provisionar mes a mes según lo que corresponde. Entonces, No, está tengo mal, entendido. está mal. Debe ser una sola orden por todo el monto y deben devengarla parcialmente. No, es que se adquiere un seguro por todo el año. ¿Está bien? No, ya entonces lo que hacemos nosotros es extornarlo. ¿Para qué? Lo extornamos y recién provisionamos lo que le corresponde mensualmente. No. O sea, va a ir a seguro, hace el pedido por todo el año, hace la orden por todo el año, correcto, y la única diferencia es que tienen que devengar, es decir, ingresar las facturas, correcto, mensualmente. Me imagino que te envían facturas mensuales por el tema del seguro. No nos envían mensual, nos envían anual, como le digo. O sea, el proveedor ya nos envía anual, no es mensual.
Los envía no Bueno, yo a, siempre, a la implementación, a la aceptación de la orden. no, yo, bueno, siempre he visto que el seguro es anual, no te envían mensualmente, o No, sea, no te lo van a personal lo que es mes. la pregunta del millón es esta: ¿cuándo te da el devengado? ¿Cómo te da la factura? Generalmente nos hacen llegar después de un mes la Pero dentro factura. del ejercicio. Claro, dentro de, bueno, en 2022, ¿no? Pero compramos el seguro, después ya nos hacen llegar el tema de la factura y luego Pongámosle, se ingresa pongámosle, por, pongam- por pongámosle, pon- pongámosle fecha, estamos de enero a diciembre. En enero Mayra hace la orden de servicio por los seguros. ¿Cuándo te llega la factura? la factura estaría llegando pues en febrero. Ya, listo, se deben en febrero, se ejecutó en febrero. ¿Cuál es el problema? Claro, se ejecuta, por lo digo, entonces como está por todo el año la adquisición del seguro, nosotros extornamos, entonces recién de ahí Ya, esa los es otra cosa. mensualizamos los gastos. Ya, si tú lo quieres extornar y lo quieres mensualizar para un efecto de presentación de estado financiero, eso lo haces con origen 50, porque eso son reclasificaciones, ya son Ah, ya. movidas contables. Ajá, en este caso, entonces presupuesto ya Son desde 50. logística, No, solamente consumir el gasto que se haya devengado en su ya totalidad. presupuesto en febrero devengó todito, ya lo tiene como ejecutado. Ya tú Ah, contablemente, si lo quieres acomodar para que se distribuya el gasto mensualmente por tema de prestación de estado financiero, es otro tema, pero eso se hace con origen 50, para que no ya, tenga entonces efecto no, presupuestal. ya, entonces no afecta nada en el tema que hubo el estorno, todo por diario 50 como, bueno, No, pero lo van a trabajando. siempre y cuando lo hagas con tu origen de contabilidad, porque si lo metes con presupuestal, ahí malogras todo. Ya, ingeniero. Ya, otra. Ya, perfecto, eso era la duda, porque generalmente los seguros tienen vigencia, por ejemplo, yo contrato en agosto y tienen vigencia hasta agosto del próximo año. Entonces, para efectos contables, yo no puedo provisionarlo todo en un solo año, el gasto. Ya. Si quieren hacer, como digo, ese tipo de arreglos contables para mejorar la presentación del estado financiero, se hace igualito, no cambia nada, pero con su origen de contabilidad, no con el de contabilidad presupuestal. No con este. Porque son manejos netamente contables, no son manejos presupuestales. Bien, ahora se aclaró la situación. Gracias, ingeniero. Ya. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, cerramos Ingeniero, esta. Sí. ¿Sí? sí, estaba viendo también en el tema de finanzas que se ha implementado una parte de rendición de viáticos, Sí, ¿no? correcto, sí. Bueno, actualmente el procedimiento que nosotros tenemos aquí en la empresa es de que se le asigna un viático a un determinado trabajador y luego, pasados los 10 días o 15 días, nos hacen la rendición. Sí, Entonces, primero viene a contabilidad y en contabilidad hacemos toda la revisión en temas tributarios correcto. y procedemos a hacer el registro en la contabilidad, ¿no? Entonces, luego de ahí nosotros pasamos a logística, pero el tema de las documentaciones originales para custodia. En Ya. este caso, también habló en contabilidad que se puede hacer la rendición de viáticos, como también en Claro, la rendición en tesorería. claro que sí. La ¿No? rendición de viáticos, entras a comprobantes contables, le das nuevo. Me imagino que lo haces con un tipo de comprobante diario. Ujú. Me imagino que lo haces con un diario, pero lo sigues haciendo igualito, pero lo haces con esto, con tu origen de contabilidad presupuestal. Nada más, esa es la única diferencia. Nada más. Nada Ya. más. Otra cosa, ingeniero. Y lo mandas a certificar, ¿no? Lo mandas a certificar. Sí, sí. Pero yo, para el tema de registrar las compras, tenemos que entrar al registro de comprobantes y registrar uno por una factura. No sé si podríamos tener esa opción, que nosotros también No, podemos hacerlo, ya. igual que tesorería, tener esa opción exclusivamente Si, para viáticos, ¿no? si tesorería lo hace con el procedimiento que he explicado al inicio, ya te olvidas del tema de meter los documentos uno por uno. Ya te olvidas de ese tema. Por eso yo Pero recomiendo que lo haga tesorería. ingeniero, no sé, es mi sugerencia, no sé si habría esa opción para nosotros contabilidad, manejarlo, pero con una opción Lo exclusivamente único de que tienes que rendición de hacer, viáticos. Juanita, es decirle a Edwin que te dé acceso a esa opción nada más y punto. Nada más, punto. Ya, ingeniero. Nada más. Ya, listo. ¿Otra pregunta más? ¿Otra pregunta más? ¿Ninguna? Me están pidiendo viáticos. No es tema de esta reunión, pero lo voy a agendar para una reunión el día lunes para todo lo que es manejo de viáticos y anticipos. Creo que amerita. Amerita para el día del viernes tenemos quinta. El día lunes podríamos tener un tallercito de viáticos y anticipos.
correcto, para irlo programando. Bueno, creo que no hay mayores preguntas. Ya les he mostrado que todos los gastos pueden manejarse íntegramente por el módulo presupuestal. Le han hecho las preguntas del caso para las reclasificaciones contables. Ya es un tema de coordinación entre el jefe de planificación, el administrador y los operadores de las áreas, fundamentalmente de las áreas de no finanzas y de contabilidad, porque lo que es logística y nómina está completamente automatizado. Eso ya creo que y lo vienen utilizando. Solamente he hecho las precisiones de carácter conceptual y el tema de subsidios, que era una observación que le hemos absuelto trabajando con la EPS Tacna, ¿no? Entonces voy a cortar la grabación para hacer unos comentarios finales con respecto al cierre presupuestal.